Para la graduación de mi hermana organizaron una fiesta en el jardín, con carpas, globos y un servicio de catering. La mía se celebró con una pizza para llevar y un felicidades escrito con ketchup. Cuando no reaccioné con entusiasmo, mi tía murmuró, deberías agradecer que al menos se tomaron esa molestia. No discutí, solo tomé una foto con la porción de pizza y reservé una habitación de hotel. Esa misma noche, mi madre me llamó al celular y preguntó, ¿vas a volver a casa? Me llamo Esteban, tengo 22 años. Y el fin de semana pasado se suponía que iba a ser uno de los más importantes de mi vida. Después de 4 años de esfuerzo constante, noches sin dormir, cursos de verano y trabajos de medio tiempo para cubrir los gastos de matrícula, por fin me gradué de la universidad. No esperaba una celebración desbordante ni fuegos artificiales. Pero lo que sí ocurrió, jamás lo vi venir. Y terminó rompiendo algo dentro de mí que ni siquiera sabía que estaba al borde del colapso. Vengo de una familia que, en apariencia, parece bastante típica. Una casa en las afueras, un perro, un padre que trabaja en finanzas y una madre que da clases en preescolar. Tengo una hermana menor, Camila, que acaba de cumplir 20, y es, sin duda, la favorita de la casa. Desde que éramos chicos, todo giraba en torno a ella. Siempre era, ten paciencia con Camila, es más chica o deja que Camila pase primero, es solo una niña. Y yo lo aceptaba. Le di mi última galleta, la dejé sentarse adelante en el coche, le enseñé a andar en bicicleta. Corregí sus redacciones en la secundaria. No me molestaba, porque pensaba que cuando los dos fuésemos adultos, el trato sería más equilibrado. Me equivoqué. Hace 2 años, cuando Camila terminó la escuela secundaria, organizaron lo que parecía una boda. Toldo en el jardín, guirnaldas de luces, cabina de fotos con disfraces, banquete de su restaurante italiano favorito, un cartel enorme que cubría media pared con un felicidades, Camila, y lo que sentí como medio vecindario invitado. Incluso contrataron a un DJ. Recuerdo estar junto a mi madre acomodando cupcakes, transpirando bajo el sol de junio y pensando, ¿no será un poco exagerado? Pero bueno, era su día, así que sonreí y seguí rellenando la jarra de limonada. Este año era mi turno. No pedí nada grande, ni fiesta, ni globos. Solo quería una cena tranquila con mi familia. Fui el primero en la familia de mi padre en terminar la universidad, y el primero en la de mi madre en hacerlo sin endeudarme. Pensé que eso sería digno de reconocimiento. Al parecer, me equivoqué otra vez. La mañana de mi graduación, lo único que recibí fue un mensaje corto de mis padres. Estamos orgullosos de ti. De Camila, ni una palabra. Solo le dio me gusta a la foto que subí en redes, vestido con la toga. Crucé el escenario, estreché manos, posando para las cámaras, y busqué entre el público. Mi mejor amigo Iván y sus padres habían viajado para estar presentes. Me aplaudieron, me gritaron con entusiasmo. ¿Mi familia? Brillaban por su ausencia. Al principio quise justificarlo. Quizás había mucho tráfico, tal vez no encontraron lugar para estacionar, o surgió alguna urgencia. Pero al llegar a mi departamento y revisar el celular, vi un mensaje de mi madre, esta noche haremos una cenita en casa. Nada especial, pero esperamos que vengas con hambre. Leí la pantalla varias veces. Nada especial. Me gradué con honores. Superé años de estrés, prácticas laborales, exámenes interminables. Camila tuvo arcos de globos y bandejas de lasaña. A mí me esperaba una carita sonriente y una invitación genérica. Pero no quise ser dramático. Me repetí, no importa la fiesta, lo que vale es estar con ellos. Así que preparé mis cosas y volví a casa. Apenas crucé la puerta, supe que no había celebración. No había olor a comida, ni risas, ni vasos brindando. Camila estaba tirada en el sofá mirando su teléfono, papá viendo golf en la sala, y mamá salió de la cocina con una sola caja de pizza en la mano. Feliz graduación, dijo forzando una sonrisa, como si estuviera entregando un regalo sorpresa. Es de pepperoni, tu favorita. Camila ni se molestó en levantar la vista. Qué suerte tienes, comentó. Papá quería comprar solo hamburguesas. Miré a mi alrededor. Ni una cinta, ni una tarjeta, ni siquiera un refresco para acompañar. Mi diploma seguía guardado, enrollado en la mochila, y en ese momento me pareció tan insignificante como una servilleta. Mi madre, al notar algo en mi expresión, sacó una botella de ketchup de la heladera, escribió felicidades en un plato al lado de la pizza, y le dibujó un corazón diminuto. Ahí está, ahora sí es festivo, dijo, fingiendo entusiasmo. Me senté, tomé una porción, y esbocé una sonrisa fingida. Gracias, murmuré. Después saqué el celular, encendí la cámara y me tomé una selfie con la pizza y el plato con ketchup de fondo. La subí a mi historia con el texto, sigan soñando en grande, chicos. Nadie en la casa se dio cuenta. Siguieron mirando televisión. Fue entonces cuando dije que saldría a caminar. En lugar de eso, manejé hasta un hotel al costado de la autopista y usé la tarjeta de emergencia que mis abuelos me habían dado solo por si acaso. Sentí que esto calificaba. No deshice la maleta. Me senté en el borde de la cama y me quedé mirando la pintura barata sobre el escritorio. Me pregunté cuánto tiempo llevaba engañándome, repitiéndome que si lograba algo lo suficientemente grande,
por fin me verían. Que mi familia, mi propia familia, me miraría con el mismo brillo con que miraban a Camila. Pero no fue así, nunca lo fue, y tal vez nunca lo será. Una hora después, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. No preguntaba dónde estaba, ni si estaba bien. Solo decía, vas a volver a casa. Me quedé mirando esa notificación largo rato. Una parte de mí quería responder con rabia. Otra solo quería dormir y fingir que ese día nunca pasó. Al final, no contesté. Lo dejé en visto. Me recosté en esa cama dura, con el teléfono en la mano, y empecé a mirar las fotos del carrete. Había muchas de mí con Camila, ayudándola a mudarse a su residencia, aplaudiéndola en sus presentaciones, llevándola a entrevistas. Pero cuando revisé las fotos donde yo era el protagonista, casi no había. Eran selfies, la mayoría. Nadie solía tomarme fotos, a menos que yo lo pidiera. Ese pensamiento se quedó como un peso en el pecho. A la mañana siguiente apagué el celular. No revisé mensajes, no llamé a nadie. Solo me quedé en ese cuarto de hotel, desayunando algo rancio y viendo noticias en volumen bajo. Y fue ahí cuando algo cambió. No fue una crisis, sino más bien una claridad silenciosa. No quería volver, no solo a la casa, a ellos. Me cansé de ser la segunda opción en una familia donde fui yo quien sostuvo las cosas durante años. Me harté de ser el recurso de emergencia, el olvidado, el hijo que solo existía cuando era útil. Y en ese instante, empecé a trazar mi siguiente paso. Me quedé en ese hotel 2 noches más. Me dije a mí mismo que solo necesitaba un poco de espacio, pero en el fondo sabía que lo que realmente necesitaba era hacer un duelo. No por alguien que hubiese muerto, sino por esa versión de mi familia que me esforcé por creer que existía. Esa imagen idealizada que siempre esperé que algún día se hiciera realidad. Pasé 2 días completos en silencio. Dejé que el teléfono vibrara hasta que la batería se agotó. Leí libros que no tocaba desde primer año de universidad y comí cualquier cosa tibia que lograra que me llevaran a la recepción del hotel. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí algo parecido a la paz. Cuando finalmente hice el checkout, no volví a casa. Ni siquiera avisé que me iba del hotel. En lugar de eso, conduje directamente al apartamento de Iván, mi mejor amigo desde la secundaria, y dormí en su sofá. No hizo demasiadas preguntas, solo me pasó una cerveza y dijo, ya era hora. Él siempre supo, había sido testigo de todo, de cómo mi familia me trataba como un repuesto, como una rueda de auxilio que solo sirve en caso de emergencia. Y aún así, una molestia. No vas a creer esto, le dije mientras deslizaba el dedo por el celular revisando las redes sociales de Camila. Durante el tiempo que estuve ausente del grupo familiar, mis padres y mi hermana se fueron a un viñedo. Justo al día siguiente de mi graduación. Iban con ropa a juego, tablas de quesos y un cartel que decía inicio del verano de Camila. Iván arqueó una ceja. Tu fin de semana debería haber sido sobre tu graduación. ¿Exacto?, le respondí. Pero ella se lo apropió. No, en realidad, ellos se lo dieron. Ahí me di cuenta de que esto no era nuevo. Camila siempre supo cómo inclinar los momentos a su favor, y mis padres nunca la detuvieron. Cuando me aceptaron en la universidad, ella lloró porque no quería que me fuera. Cuando gané una beca, mamá me pidió que no hablara de dinero delante de ella. Cuando aparecí en la lista de honor, papá dijo, bueno, tampoco es como si tuvieras un trabajo mientras estudiabas, como Camila sí lo hace. Iván no dijo mucho, solo me miró con esa expresión que lo decía todo y comentó, eso está mal, muy mal. Esa noche, me quedé mirando el techo, repasando mentalmente todo lo que había hecho por ellos. Ayudé a pagar parte de la cuenta eléctrica mientras estudiaba porque papá tuvo gastos imprevistos. Cubrí los libros de Camila un semestre entero cuando se le pasó el plazo para registrar la beca. En cada receso universitario volvía a casa a cortar el césped y cuidar de nuestros primos mientras ella se iba de viaje. Lo hacía sin esperar nada a cambio. O al menos eso creía. Pero ahora todo se sentía como una lista interminable de sacrificios que ellos consideraban obligaciones, no gestos que valoraran. A la mañana siguiente encendí el teléfono. Llovían mensajes. Mamá, estamos preocupados. ¿Estás bien? Papá, esto es infantil. Hicimos lo mejor que pudimos. Camila, solo fue una pizza, deja de dramatizar. Mamá, otra vez, ¿podrías venir a casa y hablar como un adulto? Papá, de nuevo, necesitamos tener una conversación familiar. Ese último casi me hizo reír en voz alta. Ahora sí querían hablar. Pero lo que más me afectó no fue el tono, sino la suposición, que volvería, que se me pasaría el enojo, que regresaría a casa como siempre, obediente, dispuesto, como si nada. No contesté, abrí mi portátil y empecé otra cosa, un currículum nuevo. Luego comencé a postularme a trabajos, pero no cualquier trabajo, en otras ciudades, Seattle, Boston, Austin. No me importaba el destino, solo sabía que si me quedaba en ese lugar, tarde o temprano volvería a caer. Y ya no quería ser su plan de respaldo. Unos días después, Iván me ayudó a sacar las pocas cosas que me quedaban en la casa. Elegimos una hora en la que sabía que todos estarían fuera, para evitar cualquier enfrentamiento. Solo quería recoger mis cosas. Mi habitación estaba tal como la dejé. Incluso la caja de pizza seguía en la basura de la cocina,
como una burla silenciosa. Mientras guardaba libros, ropa y algunas fotos que realmente me gustaban, noté algo extraño. Uno de los cajones de la cocina estaba cerrado con llave. Mamá siempre decía que ahí guardaban documentos importantes. Recordé que solía esconder la llave bajo el cajón de los utensilios cuando era niño. La encontré allí mismo, pegada con cinta. Lo abrí. Dentro había sobres, extractos bancarios, declaraciones de impuestos y lo que parecían ser papeles de seguros. Pasé las hojas sin demasiado interés, hasta que vi algo que me hizo un nudo en el estómago, un extracto de un fondo universitario a mi nombre, cerrado 3 años atrás. Volví a mirar el papel. El fondo tenía miles de dólares, suficiente para cubrir mi último año completo. Cerrado por M. Dawson, Camila. Seguí leyendo. Descubrí que habían dividido el fondo, pero no de manera equitativa. La mayoría del dinero fue transferido a una cuenta nueva, a nombre de Camila, y no era para estudios, era un fondo para pequeños negocios. Mis padres la ayudaron a iniciar su tienda online de joyería artesanal. Con mi fondo universitario, sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Todo ese tiempo creyendo que estábamos apretados económicamente, pensando que estaba siendo responsable, pagando mis estudios, ayudando cuando podía. Mientras tanto, ellos desviaban mi futuro para invertirlo en la afición de Camila por hacer pulseras. Esa fiesta de pizza no fue un olvido, fue un remate. Tomé fotos de todo, devolví los documentos al cajón y lo cerré. Al salir de la casa ya no sentía tristeza, sentía algo más, una determinación fría. Iván me ayudó a cargar la última caja en el auto. ¿Estás bien?, me preguntó. Todavía no, le dije, pero lo estaré. Me mudé a un alquiler temporal al otro lado de la ciudad, solo lo suficiente para organizar lo que venía. No pensaba quedarme mucho tiempo, necesitaba desaparecer por etapas. Primero emocionalmente, luego físicamente. Cancelé su acceso a mi cuenta bancaria. Me desvinculé de los servicios que compartíamos desde hacía años, seguros, facturas, suscripciones. Cambié cada contraseña. Empecé de cero, pero aún no había terminado. Me quedaba un movimiento más, uno que jamás verían venir. No era solo venganza, no era solo una despedida, era algo definitivo. El cumpleaños de Camila siempre fue un evento, no una simple fiesta. En nuestra casa, sus cumpleaños eran casi días festivos. Hubo un año en el que mi madre alquiló un parque de camas elásticas solo para celebrar su cumpleaños. Otro año, la llevaron junto con sus amigas a Disneylandia. Incluso ya siendo adultos, nada había cambiado. El año pasado le organizaron un fin de semana completo en Napa, con todo cubierto. Este año iba a cumplir 21, y yo ya sabía lo que se avecinaba, una fiesta descomunal, con alcohol, catering, decoraciones caras y unas 100 personas actuando como si Camila fuera la reencarnación de Audrey Hepburn. Y no pensaba asistir, al menos no de la forma en que ellos esperaban. Durante las 2 semanas previas a su cumpleaños, mantuve un perfil bajo. Nada de publicaciones, 0 respuestas. Mi madre me escribió un par de veces con mensajes del tipo: espero que estés mejor. Te extrañamos. Camila solo me envió uno: ¿sigues con esa actitud rara o puedo esperarte en la fiesta? No respondí. Dejé que el silencio les hiciera creer que aún tenían acceso a mí. Mientras tanto, me puse manos a la obra. Reuní todas las fotos que había tomado de los documentos que encontré en el cajón con llave, las transferencias del fondo universitario, los cierres de cuentas, los registros bancarios que mostraban cómo movieron el dinero a nombre de Camila. Incluso busqué los correos antiguos que intercambié con mi madre cuando, en segundo año de universidad, le pedí ayuda con la matrícula. Su respuesta fue: no tenemos ese dinero, cariño. Vas a tener que salir adelante, como lo hizo tu padre. Y así lo hice. Pero todo era una mentira. La gota que colmó el vaso fue cuando revisé la página del registro estatal y descubrí que la empresa con la que Camila vendía sus joyas artesanales estaba registrada a nombre de mi padre, lo que significaba que era un negocio familiar, lo que confirmaba que todos estaban al tanto. Esto no era solo cosa de Camila, era una decisión conjunta, de ellos. El día anterior a la fiesta, redacté un correo, breve, formal, sin adornos. Copié a mis padres, a una tía, y a varios familiares que siempre habían encontrado excusas para justificar su comportamiento. Adjunté todo: fotos, documentos, capturas de pantalla. El asunto del correo decía: ¿por qué no asistiré al cumpleaños de Camila? El cuerpo era aún más directo. Durante años creí que el problema era yo, que no me esforzaba lo suficiente, que no era lo bastante bueno, que no alcanzaba las expectativas. Ahora entiendo que no importaba cuánto hiciera. Todo dependía de a quién ustedes decidían priorizar. Tomaron el dinero destinado a mi futuro y se lo entregaron a Camila. Me pedían que agradeciera una pizza mientras le servían mi beca en bandeja de plata. Adjunto las pruebas. No hace falta que crean en mi palabra. No asistiré a la fiesta ni a ninguna otra. Consideren esto mi confirmación de asistencia, rechazada, para siempre. Y lo envié. Fue Iván quien siguió de cerca la reacción. Yo me negué a revisar el grupo familiar, pero él sí lo hizo. Y, vaya, cómo estalló todo. Mi madre me llamó 6 veces seguidas. Me dejó varios mensajes de voz. Comenzaron siendo tranquilos, preocupados,
pero pronto se volvieron frenéticos, acusatorios. En uno de ellos gritó: «Sacaste todo de contexto. Ese dinero no era solo tuyo. Fue una decisión familiar». La respuesta de Camila, por su parte, fue aún más predecible. Publicó una historia en Instagram horas antes de la fiesta: «Los envidiosos siempre hablarán. A algunos les molesta ver a otros felices». Luego subió una foto grupal con un vestido blanco, rodeada de amigos y algunos primos. Pero algo no encajaba. La fiesta parecía medio vacía. Varios primos de parte de mi padre comentaron: «Lo siento, al final no podremos ir», y leí el correo. «Ojalá lo hubieras contado antes». Al día siguiente, recibí un mensaje de mi tía Valeria. Una sola frase: «No te merecías eso, Esteban. Lo siento mucho». Fue la primera disculpa que recibí de alguien de la familia desde que todo esto comenzó. Pero incluso con esa pequeña victoria, yo no me sentía en paz. El drama del cumpleaños había sido catártico, sí, pero no resolvía el fondo del asunto. Solo había arañado la superficie. Yo necesitaba espacio real, un corte limpio. Y justo entonces llegó una oferta de trabajo desde una empresa en Chicago. Era una buena oportunidad, mejor salario del que había imaginado. Acepté sin pensarlo 2 veces. No le conté a mis padres, tampoco a Camila. No lo anuncié en redes. Simplemente empecé a empacar, con cuidado, con intención. No solo estaba cambiando de ciudad, estaba dejando atrás una versión de mí que ya no me servía. 3 días antes de mudarme, mi padre llamó. Primera vez en semanas. Estuve a punto de no contestar, pero algo dentro de mí dijo que debía escucharlo. «Esteban», dijo, con una voz rígida, distante, como si fuéramos completos desconocidos. «Tu madre y yo vimos todo. Nos tomaste por sorpresa». «Tú me robaste», respondí, sin levantar la voz. «Eso no fue una sorpresa, fue una revelación». Respiró hondo por la nariz. «No tienes idea de lo difícil que fue tomar esa decisión. Tu hermana necesitaba ayuda. Y yo también». Hubo una pausa, larga, incómoda, y entonces añadió: «No tienes que irte. Aún podrías formar parte de esta familia si tan solo». Colgué. Esa fue la última conversación que tuve con alguno de mis padres. A la mañana siguiente, cargué el coche y salí a la ruta. Pero antes de dejar la ciudad, hice una última parada, la oficina de admisiones de la universidad. Pregunté si podía hacer una donación al fondo de ayuda estudiantil. Entregué una cantidad modesta, nada que llamara la atención, pero añadí una nota para el estudiante que, como yo, fue desplazado por su propia familia, para que no tengas que convertirte en tu propio plan de respaldo. Después partí. Llegué a Chicago con 3 valijas, un Honda de segunda mano y una sensación de cierre que me hizo sentir, por fin, liviano. No lloré al cruzar la frontera del estado. No idealicé lo que dejaba atrás. Solo conduje, dejando que el paisaje plano del medio oeste se deslizara como un suspiro prolongado. Pasé toda mi vida encogiéndome para encajar en un molde familiar que nunca tuvo espacio para mí. Irme no fue huir, fue liberarme. Y por primera vez, no estaba conteniendo la respiración. El trabajo resultó ser sólido. Una firma de marketing de tamaño mediano, buen ambiente, salario decente. Pero lo mejor fue el comienzo fresco. Nuevos compañeros, sin pasado incómodo. Nadie ahí me conocía como el hermano mayor de Camila, ni como el callado. Solo era Esteban, el tipo puntual, trabajador, con un toque sarcástico que hacía reír al pasante durante las reuniones. Alquilé un pequeño departamento en el 3er piso de una casa antigua, de esas con el suelo que cruje al caminar y pintura descascarada en las paredes. A pesar de todo, lo adoraba. Cada noche me dormía escuchando el ruido lejano del tren elevándose en la distancia, como un recordatorio constante de que la vida seguía su curso, que el mundo no se detenía, y que, por fin, yo formaba parte de él. Ya no era ese espectador invisible al margen de todo. Durante meses, no recibí ni una sola llamada, ni un mensaje, ni una señal de mis padres o de Camila. Era como si me hubieran borrado del mapa familiar, como si alguien hubiese limpiado el pizarrón y mi nombre fuera parte de una vieja lista de tareas completadas. Y al principio, sinceramente, no me molestó, hasta que llegó el día de Acción de Gracias. No tenía intención de volver a casa, pero el silencio, esa ausencia absoluta, pesó más de lo que esperaba. Fue Iván quien me invitó a pasar las fiestas con su familia, y acepté. Su madre me abrazó como si acabara de regresar de la guerra. Su padre me ofreció un plato rebosante de comida antes de que siquiera me sentara. Me hicieron preguntas, se rieron conmigo, me sirvieron una copa cuando mencioné lo crudo que era el invierno en Chicago. Me trataron como a uno de los suyos. Esa noche, después de que todos se habían ido a dormir y mientras Iván y yo jugábamos videojuegos en el sótano como cuando éramos adolescentes, me miró de lado y preguntó: ¿crees que algún día ellos recapaciten? No lo pensé ni un segundo. No, respondí, y lo decía completamente en serio, porque gente como ellos no cambia, se adapta, redefine los hechos, reescribe el pasado. Pero cambiar, realmente cambiar, eso no. Aún así, no pude evitar que una pequeña parte de mí esperara una señal en Navidad. Nunca llegó. En su lugar, Camila subió una serie de historias a Instagram,
pijamas familiares combinados, papá tocando la guitarra frente a la chimenea, mamá mostrando un brazalete nuevo de la línea de joyería de Camila con una descripción que decía orgullosa de mi niña y su emprendimiento. Ni siquiera simbólicamente había un lugar para mí en esa mesa. En enero, llegó una carta física, tan inusual en ellos que por un momento pensé que era una estafa. Pero la caligrafía en el sobre era inconfundible, era la de mi padre. Me quedé mirándola un buen rato antes de abrirla. Dentro, encontré una hoja cuidadosamente escrita a máquina, en papel membretado de su oficina. Una obra maestra de manipulación pasiva, diseñada para provocar culpa con cada frase calculada. Decía: esperamos que hayas tenido tiempo para reflexionar. Tu madre sigue dolida por cómo terminó todo. Entendemos que te hayas sentido desplazado, pero siempre tomamos decisiones pensando en el bienestar de toda la familia. Quizá con el tiempo lo comprendas. Camila está comprometida. Le propusieron matrimonio en Año Nuevo. Vamos a celebrar una fiesta de compromiso en primavera. Por supuesto, estás invitado. La familia es la familia. No dejes que una mala temporada borre décadas de historia. Me reí en voz alta. De verdad, porque incluso ahora, después de todo, yo seguía siendo el problema, el que tenía que reflexionar. Ellos no habían hecho nada malo, según ellos. Solo habían tomado decisiones familiares. Como cuando decidieron usar el dinero de mis estudios para financiar el negocio de joyería de Camila. Para ellos, eso era simplemente otra línea más en el presupuesto familiar. No respondí, no los felicité, no asistí a la fiesta de compromiso. Lo que sí hice fue vivir. A los 6 meses me ascendieron en el trabajo. Mi jefe dijo que tenía iniciativa y carácter, justo las cualidades que mis padres siempre criticaron en mí. Hice nuevos amigos. Descubrí un restaurante de ramen cerca que sabía mi pedido antes de que lo dijera. Me uní a un club de lectura que, en realidad, se transformaba en debates apasionados sobre qué personajes merecían redención. Y conocí a alguien. Elise, tenía el cabello rizado, una risa un poco nerviosa y una forma de hacer preguntas que me hacía sentir visto, no juzgado. Fuimos despacio, muy despacio, y eso me gustó. No estaba apurado, me sentía bien. Entonces llegó la invitación de boda. Una tarjeta en tono crema, con letras doradas en relieve. Nos complace invitarte a celebrar la unión de Camila Dawson y Kyle Rearen. Nada más, sin querido hermano, sin nota manuscrita, sin una mínima mención a que llevábamos casi 2 años sin hablarnos. Solo una tarjeta con 2 casillas, asistir con alegría o rechazar con pesar. Me quedé mirando ese recuadro durante mucho tiempo. Y luego hice algo que no había hecho en años. Tomé el teléfono y llamé a mi abuela, la madre de mi padre. Vivía en una residencia de retiro en Arizona, ya pasados los 80. Siempre me había enviado tarjetas por mi cumpleaños, incluso cuando mis propios padres se olvidaban. No hablábamos hacía meses, pero contestó al segundo tono. Esteban, dijo con un suspiro, estaba esperando tu llamada. Hablamos casi 1 hora. Me confesó que sabía algunas cosas, que no entendía por qué mis padres habían sido tan tajantes por algo tan injusto, que intentó hablar con ellos pero lo descartaron todo como una etapa mía. En un momento hizo una pausa y me dijo: tú nunca fuiste el callado, eras el que observaba, el que mantenía todo en pie, y te usaron como un salvavidas, hasta que ya no les hiciste falta. Nadie había dicho algo tan cierto sobre mí. Entonces me preguntó si pensaba ir a la boda. No, le dije, y sin pensarlo, le pregunté algo que no había planeado. ¿Te gustaría venir a visitarme a Chicago algún día? Se rió. Esteban, no me encantaría más otra cosa. No envié la confirmación de asistencia a la boda, pero el mismo día que Camila caminaba hacia el altar, yo paseaba con mi abuela por la avenida Michigan. Le mostré de Bean, la llevé a probar pizza estilo Debdis y nos reímos de las palomas que intentaban robarle su hot dog. Dijo que era el día más divertido que había tenido en años. Esa noche, subí una sola foto a redes sociales. Solo ella y yo sentados en una banca del parque, con tazas iguales de chocolate caliente. El pie de foto decía: encontré a la familia que sí aparece. Recibió un solo me gusta, de una excompañera de cuarto de Camila. No sé si lo hizo por error o si fue un gesto silencioso, pero me sacó una sonrisa, y en ese momento lo supe. No los extrañaba a ellos, extrañaba la idea de ellos, la esperanza de que algún día fueran lo que yo necesitaba. Pero esa esperanza era una trampa, y la libertad que encontré al soltarla era algo que no cambiaría por nada, ni siquiera por una disculpa. Pasaron los meses, las estaciones cambiaron, la vida siguió. 1 año después, Camila anunció su embarazo en redes sociales. Globos, brillantina, una explosión de confeti azul en el jardín. Mis padres posaban orgullosos, con camisetas que decían abuela y abuelo. Y yo, no sentí nada, ni nostalgia, ni rabia, solo una tranquilidad serena, como si por fin todo estuviera en su lugar. Ellos habían elegido su camino, uno que nunca incluyó mirar hacia atrás. Y yo, por primera vez, no necesitaba que lo hicieran. Tenían su versión del cuento, con decorados brillantes y momentos diseñados para parecer perfectos. Yo, en cambio, tenía una vida más discreta, sin flashes ni aplausos, pero genuina, con personas que me aceptaban sin condiciones, sin estrategias ni papeles asignados. Y al final del día,
Entendí que no se trataba de ganar o perder, de alejarse o acercarse, se trataba de pertenecer. Y yo ya no deseaba estar donde nunca me hicieron espacio, porque lo que encontré fuera de ese círculo no fue soledad, fue libertad. Y, sobre todo, fue paz. No necesité una boda, ni un perdón a medias, ni un lugar en una foto familiar. Lo único que necesitaba era lo que tenía en ese instante, un presente construido con verdad, con nuevas raíces. Y eso, para mí, valía más que cualquier apellido compartido.